días, niños y niñas del segundo grado. Nuevamente estamos juntos en esta semana número 26 y lo hacemos a través de Aprendo en Casa y seguimos con esta gran aventura. ¿Qué tema tenemos para este tercer día? ¿Cómo hice para saber cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Ten lista tus materiales. ¿Qué necesitaremos para hoy, miércoles 30 de septiembre? Tu cuaderno u hoja de reuso, lápiz, colores, tu gráfico del vagón número 2 del tren de los aprendizajes y tus trabajos realizados en la semana número 22 y número 23. Cuéntale a tu familia que hoy continuarás con el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación número 2 para recordar lo que hiciste para aprender sobre cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. Piensa en lo que hiciste el día de ayer. ¿Qué revisaste en la estación número 1? Yo recuerdo que revisamos nuestros trabajos de la actividad de día o de noche. Bien. ¿Y qué acciones vas a realizar para mejorar tus aprendizajes? ¿Recuerdas lo que hizo Flor? ¿Cómo mejoró las tareas de su actividad de día o de noche para ir cada vez avanzando en sus aprendizajes? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito de hoy? En esta actividad observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad, cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. Lee ahora los siguientes pasos. Puedes hacerlo con ayuda de un familiar. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste más sobre cuánto tiempo demoras en hacer tus actividades. ¿Recuerdas cuáles eran estos pasos que te iban a ayudar a mejorar tus aprendizajes? A ver, número 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de esta actividad? Paso número 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debía tener tu trabajo? Paso número 3. Observar. ¿Cómo lo hiciste? Identificar tus avances, tus logros y tus dificultades. ¿Y cómo te sentiste en esa actividad? Paso número 4. Pensar y proponer. ¿Qué debes hacer para mejorar y lograr tu meta o desafío? Ahora, ¿cuáles serán nuestras metas que tendremos que lograr en esta actividad? Identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Y lo trabajaremos en el área de matemática. Ahora observa y lee las preguntas que vas a completar en el vagón número 2, que responde a la estación 2. ¿Cuál fue el desafío meta de este aprendizaje? ¿Qué características o criterios tenía que tener tu trabajo? ¿Qué avances y logro habías tenido? ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué acciones crees que puedes realizar para que te ayuden a mejorar? Para iniciar tu recorrido en esta estación, debemos realizar estos 4 pasos. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es este paso número 1? Identificar. Entonces, ¿cuál fue tu meta o desafío en la actividad? ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Responde estas preguntas que encuentras en este esquema. ¿Cuál fue el desafío meta de esta actividad? ¿Y qué evidencias hiciste llegar a tu docente para que demuestre tus aprendizajes? Para poderte ayudar, te voy a indicar cuáles fueron las metas que nos trazamos en esa actividad. La meta de aprendizaje fue estimar y comparar el tiempo en las actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj. ¿Ahora sí recuerdas?
Bien, entonces continuamos con el paso número 2. Revisar qué características o criterios debía tener tu trabajo. Para eso, te recordamos las metas planteadas para esa actividad. Usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implicaban medir y comparar el tiempo. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Utilicé nociones temporales al organizar actividades durante el día. Ahora conversa con un familiar a partir de estas preguntas. ¿Cómo y con qué mediste el tiempo? ¿Recuerdas qué elaboraste o usaste para medir el tiempo? Recuerda que era un instrumento que tenía unas manecillas, una pequeña, una más larga. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo mediste el tiempo que usas para realizar una actividad? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué utilizaste? Muy bien, el reloj. Paso número 3. Observar. ¿Cómo lo hiciste? Vas a identificar tus avances, logros y dificultades y cómo te sentimos. Para este paso, te invitamos a observar detenidamente los trabajos de Elena al realizar sus tareas sobre cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades para poder realizar el paso número 3. Observa. Estas fueron las respuestas que dio Elena en sus actividades realizadas en cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades. Esta respuesta les dio ante el planteamiento del problema de Rocío. ¿Recuerdas este problema? Yo sé que sí, pues una actividad que trabajamos en nuestras semanas número 22 y número 23. Elena graficó las manecillas de su reloj. A las 10 de la mañana recordó que decía su problema que Rocío observaba la TV. A las 11 de la mañana Rocío hacía sus tareas. Es por eso que Elena ubicó de esta forma sus manecillas. Y a la 1 de la tarde tenía que almorzar. Teniendo estas manecillas graficadas y observando su reloj, Elena respondió las siguientes preguntas. Si Rocío mira sus clases a las 10 de la mañana y hace sus tareas a las 11, ¿a qué hora termina de ver la TV? Entonces Elena dijo, si a las 11 ya tenía que hacer sus tareas, pues a las 11 de la mañana tenía que terminar de ver la TV. Si debe almorzar a la 1 de la tarde, Rocío, ¿en cuántas horas hacía sus tareas? Elena consideró que 2 horas, puesto que desde las 11 que empezaba a hacer sus tareas hasta la 1 de la tarde que tenía que almorzar, habían pasado 2 horas. ¿En qué actividad demorará más tiempo? ¿Viendo la TV o haciendo sus tareas? ¿Por qué? Elena consideró que haciendo sus tareas, Rocío demoraba más tiempo, porque dura 3 horas. ¿Estás de acuerdo con esta respuesta que dio Elena? Para evaluar sus metas, Elena respondió de la siguiente forma. Para usar procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo, Elena consideró que aún lo estaba intentando. Mientras que en la meta que dice, leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo, Elena consideró que lo logró. Elena señaló, lo estoy intentando, en el primer criterio. Ahora, en la foto de su trabajo, con tu dedito señala dónde realiza esa acción y explica a un familiar por qué ella crees que colocó que lo estaba intentando. ¿Observas? Muy bien. Ahora, ¿por qué crees que marcó Elena lo estoy intentando? Yo pienso que es porque le resultó con una dificultad al realizar esa actividad. Bien. ¿Qué ha usado Elena para indicar la duración de las actividades en horas exactas? ¿Recuerdas qué utilizó Elena?
Bien, el reloj. Ella había graficado las manecillas de su reloj para poder representar las 10 de la mañana, las 11 y la 1 de la tarde, que son horas exactas. ¿Y qué debe hacer para saber el tiempo que duran las actividades? ¿Qué harías tú? Ahora anota las respuestas a las preguntas del vagón de Elena. ¿Qué acciones consideras tú que hizo bien? ¿Y qué acciones crees que debe hacer para que pueda mejorar? En las acciones que hizo bien, ¿crees que representó bien las horas exactas? Sí, Elena midió correctamente el tiempo en ver la TV y en hacer sus tareas. ¿Y cuál de sus respuestas crees que debía mejorar? Bien, Elena se equivocó, tuvo la dificultad al comparar el tiempo de sus actividades, ya que no revisó mucho la información que ella misma había obtenido. Mira lo que hizo Elena después de revisar sus actividades. Yo considero que debo corregir y mejorar en mi respuesta. Y lo hice a través de esta estrategia. Yo marqué acá 1 hora porque de 10 de la mañana que empezaba a ver la TV hasta las 11 que terminé había avanzado 1 hora. Por eso lo representé así. Y acá, desde las 11 que empezó a hacer sus tareas hasta la 1 que tenía que almorzar, fue 2 horas. Esto me permitió observar en qué actividad realizó más tiempo, utilizó más tiempo, Rocío. Es por eso que observando mi gráfico pude ver que era en hacer sus tareas, pues observé que habían sido 2 horas y mejoré mi trabajo. Muy bien, Elena. Recuerde, Elena, que el reloj es un instrumento que nos ayuda a medir el tiempo. Indica las horas y podemos medir cuánto dura una determinada actividad. Ahora, ¿qué crees que debe hacer Elena para seguir fortaleciendo lo que aprendió? ¿En qué otras situaciones Elena puede hacer uso de lo que aprendió? ¿Y cómo puede indicar el tiempo que dura una actividad? En el reloj, qué necesario es este instrumento para medir el tiempo. Ahora observa lo que hizo Pablo. Él también observó detalladamente la actividad donde calculó y comparó el tiempo de las actividades que realizó durante el día. Observa su trabajo y las características o criterios que debe tener su trabajo. ¿Observas? Él también colocó las manecillas del reloj y dio respuesta a esa pregunta. ¿En qué actividad demorará más tiempo, ver TV o hacer sus tareas? ¿Por qué? Pablo también consideró que en hacer sus tareas porque duraba 3 horas. Al evaluar sus metas, Pablo señaló que lo logró en el criterio. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo que duran las actividades que realiza durante el día, completando las oraciones. Ahora, ¿crees que realmente lo logró? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Es correcto que haya marcado lo logré? ¿Por qué? ¿Observa su trabajo? ¿Qué debe hacer Pablo para lograr leer las horas y medir su duración en horas exactas? ¿Qué puede hacer para comparar la duración de las actividades? Anota ahora las respuestas a las preguntas del vagón de Pablo. Toma en cuenta nuevamente estas preguntas. ¿Qué acciones hizo bien? ¿Y qué acciones consideras tú que Pablo aún puede mejorar? Muy bien, continuamos con el paso número 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? ¿Qué crees tú que deberán hacer Pablo y Elena para comparar la duración de dos actividades? ¿Qué pueden usar para saber el tiempo de duración y comparar
en qué actividad usan más tiempo y en qué actividad menos tiempo. ¿Recuerdas las respuestas que dieron Pablo y Elena? ¿Consideras que fueron las correctas? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué deben hacer para que ellos puedan mejorar sus aprendizajes? Una estrategia que ayuda a calcular y luego comparar es usando el reloj. Esto me ayuda a medir el tiempo. Y para comparar, podemos utilizar nuestra recta numérica, así como lo realizó Amira. Observa, ¿cómo lo hizo Amira? Yo representé la duración de las actividades en el reloj y luego en una recta numérica para poder compararlas. A ver, Amira, muéstranos tu trabajo. Bien, Amira representó la hora y colocó las manecillas en su reloj y también marcó cuánto tiempo se había demorado desde las 10 de la mañana que veía la TV hasta que terminaba. Se dio cuenta que era una hora. También representó de qué tiempo se había demorado desde las 11 que empezó a hacer sus tareas hasta la hora que almorzó. Y observó que habían sido 2 horas. Pero ahí no acabó el trabajo de Amira. Amira utilizó otra estrategia y fue a través de la recta numérica. Ella representó que ver la TV le tomaba una hora y lo representó de esta manera. Mientras que hacer sus tareas le tomaba 2 horas y lo representó con 2 pasitos en la recta numérica. Entonces, cuando obtuvo la pregunta ¿en qué actividad demorará más tiempo ver TV o hacer sus tareas? ¿Por qué? Amira respondió en hacer la tarea dura más tiempo que ver la televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque demoraba 2 horas y 2 horas era mayor que una hora. Para estimar y comparar la duración de las actividades es necesario utilizar el reloj. También se puede representar usando nuestra recta numérica. ¿Observas? Recuerda siempre que al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. No tengas miedo, expresa libremente tus respuestas. Ahora sí, así como lo realizó Elena, Pablo y Amira, y han revisado sus trabajos para poder identificar las acciones que hicieron bien y las que debían mejorar, ahora te toca hacerlo a ti. Revisa tus trabajos y luego completa las preguntas del vagón. Es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón número 2. Cada vez que quieras o te pidan revisar tus trabajos o los de tus compañeros, deberás tener en cuenta los 4 pasos que te he mencionado. Y también las siguientes preguntas te pueden ayudar a seguir mejorando. Respóndelas de forma oral y si necesitas con ayuda de un familiar. ¿Qué actividades me ayudaron a mejorar mis trabajos? Para desarrollar la actividad, ¿tuviste en cuenta la método desafío? ¿Tuve en cuenta las características o criterios para lograr mi método desafío en todo momento? ¿Cómo puedo mejorar para lograr los desafíos o metas? ¿Qué consideras tú que puedes hacer? De repente utilizar otras estrategias. ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? En este caso, recuerda, usar el reloj y otros materiales como regletas o recta numérica para representar te ayuda mucho y puedes comparar las horas. ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿En qué momento de tu vida crees tú que lo podrías utilizar? ¿Cómo me he sentido al identificar mis logros y mis dificultades? ¿Te sientes bien? ¿Crees que aún puedes seguir mejorando? Recuerda que cada cosa que de repente nos equivocamos nos sirve para seguir mejorando. Ahora sí, revisa si lograste tus metas. Identifiqué mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. ¿Lo hiciste? Muy bien, mis niños, felicitaciones. Ahora, recuerda,
Tienes que dibujar en este esquema, puedes hacerlo en tu cuadernito y luego colorearlo con el color que observas acá: celeste, verde, amarillo, naranja. Recuerda, cada número indica de acuerdo a cómo tú te has sentido. Si te has sentido muy feliz, colorea hasta el número 3. Felicitaciones, mis niños, me han acompañado en esta aventura, donde nos hemos detenido en la actividad número 2 en esta estación, donde nos ha permitido reflexionar acerca de nuestros aprendizajes. Ahora te toca a ti. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para seguir mañana nuevamente juntos. Bye bye, mis niños.